Buenos días, papitos, ¿cómo están? Hoy comenzamos con nuestra guía número 7, que va de la semana del 21 al 25 de julio. Nuestro proyecto de aula Chía, un lugar de aventuras, origen, ruralidad y actualidad. En este momento nosotros estamos en la parte de ruralidad. Como ya es conocido por ustedes, tenemos nuestra webgrafía, nuestras referencias bibliográficas y los referentes conceptuales. Recuerden que estos referentes conceptuales son aquellas palabras claves que vamos a encontrar durante la guía y que nos pueden ayudar a resolver las diferentes actividades. Iniciamos con nuestro martes, ya que el lunes es festivo, con la lectura del siguiente texto. Durante esta guía vamos a trabajar los medios de transporte, pero esos medios de transporte, de acuerdo a nuestro abuelo Efraín, los que se tenían en la época cuando él era pequeño. Frente a eso, aquí hay una historia de la cual vamos a realizar 3 actividades. 1, leerlo. 2, en donde que de acuerdo con la historia vamos a dibujar los medios de transporte que el abuelo Efraín nos cuenta en su historia. Los vamos a dibujar de 1 a 5 porque es el orden en el que él los va contando, ese es el orden en el que los vamos a dibujar. Luego pasamos a la parte número 3. Vamos a responder las preguntas que aquí nos indican. Para estas preguntas, recordemos que lo hacemos en el cuaderno, lo hacemos con una respuesta corta que nos dan los niños para que ellos mismos puedan fácilmente escribirlas sin cansarlos, sino simplemente ustedes le copian en hoja adicional y ellos los van copiando. Igual las respuestas pues dan para que sean concretas. Luego pasamos a la actividad número 4. Dibuja cómo te imaginas que era el camino que se debía recorrer para ir al pueblo cuando el abuelo era pequeño. Pues de acuerdo a su historia, ¿cuál sería ese camino? Y ese es el que vamos a dibujar en este cuadrito. Luego pasamos al día miércoles, soy un artista. Aquí seguimos con una de las historias del abuelo Efraín cuando era pequeño. Dice que escoge una de las vías de comunicación y represéntala con materiales de reciclaje. Aquí el abuelo nos dice que hay varias vías de comunicación y cómo se debía solucionar para ir de un lugar a otro. Entonces aquí simplemente con diferentes medios, con cualquier material que ustedes tengan en casa, van a representar esa vía de comunicación. Aquí hay unas imágenes dando ejemplos en los que ustedes se pueden ayudar para poder realizarlo. Luego pasamos a jueves de hoy, exploro y juego. Aquí sigue el abuelo Efraín contándonos que el tren antes existía y lo que debía hacer para llegar al tren y que ahora existe, pero lo hacemos con esos fines turísticos. Entonces, es hablarles a los niños acerca de a qué se refiere el que ya sea un medio turístico. Frente a esa actividad vamos a la 1. En la 1 tenemos 5 medios de transporte utilizados en ese momento del abuelo Efraín. Entonces, al frente de cada medio de transporte vamos a dibujarle el camino que necesitaba para movilizarse. Entonces ahí vamos a dibujar cuál es el camino que necesita. Si necesita el pavimento, si necesita del pasto, si necesita de un camino específico, como piedras, ya va de acuerdo al dibujo que esté ahí. Luego pasamos a una segunda actividad, donde van a realizar un medio de transporte teniendo en cuenta los que están en el cuadro anterior con el material que tengan en casa, material de reciclaje que nos puede colaborar o de pronto algún otro material que ustedes tengan. Ahí vemos cómo se puede hacer un carro, un tren, con palo de paletas, con hojas, con cartón. Ustedes deciden, no necesariamente es tan grande, ya que después vamos a hacerle un plano donde va a haber un recorrido que ese medio de transporte vaya a hacer de acuerdo al que escogieron.
Entonces dice que en un cartón van a hacer un mapa, teniendo en cuenta lo siguiente. Vas a planear hacia qué lugar de Chía vas a ir, qué vía de comunicación debemos utilizar y qué ruta debemos seguir. Entonces aquí mostramos dos ejemplos en los cuales está cómo podemos hacer esos planos y entonces luego con ese medio de transporte vamos a hacer ese recorrido. Cada niño va a hacer su recorrido de acuerdo a dónde va a ir, qué vía de comunicación y cuál es la ruta que debe seguir para llegar a su punto de destino. Luego pasamos a viernes de desarrollo de pensamiento. Aquí vemos 5 medios de transporte y un cuadro. En ese cuadro vemos un carro, un tren, un globo, un avión, un barco. Entonces nos dice que debo colorear todos los carros de color rojo, los trenes de color azul, los globos de morado, los aviones de verde y los barcos de amarillo. Luego voy a colorear la cantidad de cuadros según la cantidad de cada medio de transporte que hay. Entonces aquí colocamos un ejemplo. En la parte de arriba hay 3 globos y esos globos los coloreo de morado. Entonces, luego ubico el globo, ¿dónde están los globos? En el cuadro, lo coloreo de morado. Como hay 3 globos de morado, quiere decir que voy a colorear 1, 2 y 3 cuadros de morado. Y así con los demás medios de comunicación. Solamente voy a colorear los cuadros. No quiere decir que yo tenga que dibujar 3 veces los globos, simplemente coloreo 3 cuadros que corresponden a la cantidad de globos que hay arriba. Lo mismo hago con los demás. Luego pasamos a una actividad de unir con línea. Aquí tenemos también diferentes medios de transporte, los cuales vamos a unir de la línea A con la línea B según corresponda para lograr completar cada medio de transporte. El primero tenemos, digamos, la parte se ve que es la parte de atrás de un caballo. Entonces quiere decir que en la B tengo que conseguir la parte que le hace falta al caballo y lo voy a unir. En caso tal, para llevarlo al cuaderno lo pueden hacer, si quieren pueden enumerar. Caballo 1, acá el carro 2, el barco 3, el tren 4, el avión 5, la camioneta 6. Y entonces ahí también entonces dicen y enumeran también los del B. Entonces quiere decir que el 1 va con el 5. 1 y 5 hacen la pareja. Caballo 1 en la parte de adelante del caballo 5, entonces 1 y 5. Y así lo pueden escribir. En caso tal de que no puedan imprimirlo y lo tengan que hacer en el cuaderno, pues entonces hacen las parejitas enumerando cada imagen, tanto de la columna A como de la columna B. Luego pasamos a trabajar en los textos. Ya saben, cada quien tiene un grupo de libros de los cuales ustedes se pueden ayudar para saber entonces a cuál corresponde. Los del grupo B, ahí está, libro Pensando Garabateando B, libro Aventura Comunicativa B, libro My Playful World B. Y verán las páginas que deben hacer. En este caso son 1, 2, 3, 4 páginas para la semana. Y lo mismo para el grupo C. En este caso hay 5 páginas. Entonces pasamos a la parte de evaluación. En la parte de evaluación, recuerden, máximo plazo hasta el 24 de julio hasta la 1 de la tarde. Y aquí está cómo se puede hacer la valoración de niño en proceso, no alcanzado o alcanzado. Recuerden la rúbrica, que es ahí donde ustedes pueden ir también ya hasta este momento, ir evaluando el proceso de cada uno de sus hijos e ir trabajando también con el control de actividades. Espero haberles colaborado. Muchísimas gracias.